Buenos días, profesor y estudiantes. Mi nombre es Valentina Castro. Mi grupo está conformado por Michelle Barragán, Daniel García y Gabriela Pulido. Nuestro tema es psicología integral. Cabe decir que la exposición va a avanzar en este orden. Primero es el concepto, desarrollo psicológico, las estructuras básicas, estructuración de transiciones, sistemas del self y sus estructuras y características, y unas conclusiones. Entonces, empecemos. ¿Qué es psicología? ¿Qué es psicología integral? Entonces, la psicología integral se entiende como una área de la psicología que trata de explicar globalmente, pues, qué es el consciente. Entonces, trata de profundizar en sus estructuras y sus niveles. Entonces, su mayor exponente es Ken Wilber. Ken Wilber se conoce como la revolución de Wilber. Este señor básicamente trató de unir muchos estudios como la sociología, la antropología, la teología, la psicología, para hacer una psicología global que no tuviera límites ni fronteras en cuanto a cultura o de esos tipos de cosas. Que Wilber prácticamente hablaba de un psicodesarrollo del consciente que va subiendo de nivel alrededor de nuestra vida. Siguiente. Ok, bueno, ahora les voy a hablar sobre el desarrollo psicológico. Él habla de dos estructuras básicas, bueno, dos estructuras fundamentales, que empezamos con con las estructuras básicas, que son aquellas que perduran como unidades en el sistema. Entonces, digamos, son amplias, son universales y son aquellas que nos ayudan a mantener el desarrollo, es decir, que necesitan subsistir unas con otras. Luego tenemos las estructuras de transición, que son aquellas que son negadas o que son rechazadas para poder avanzar. Y por último tenemos el sistema de self. El sistema de self es aquel que gestiona los procesos. También otra cosa de las estructuras de transición, que son aquellas que transforman el self y que les ayudan a dar una sensación de identidad. Les voy a mostrar como una ejemplificación para que lo puedan entender mejor. Entonces, como pueden ver, esta es la ejemplificación. Entonces, vemos las estructuras básicas como aquellas que nos ayudan a mantener el desarrollo, mientras que las estructuras de transición van cambiando dependiendo de la sensación de identidad. Es decir, por ejemplo, tenemos que negar esta fase para poder avanzar a la siguiente y así consecutivamente hasta terminar las fases del desarrollo. Y el self, como vemos acá, es aquel que hace los procesos de gestión para poder ir cambiando o haciendo las transformaciones. Es aquel que recibe la información de las estructuras y con esa información va haciendo los procesos del desarrollo. Bueno, a continuación vamos a explicarles sobre las 10 estructuras básicas de la conciencia planteadas por Ken Wilber. La primera se llama sensorio física. Es esta idea entre dominación de materia, sensación y percepción. La denominación de materia no solo trata del cuerpo en sí, sino de lo que la persona quiere mostrar, sino de la imagen que la persona quiere mostrar de ella hacia los demás. El segundo, que era sensación, es aquella que recoge los datos recoge los datos a través de los cinco sentidos o de la mente. Estos datos pueden ser eh, agradables, desagradables o neutros. La tercera que habíamos dicho era la percepción, que es aquella que registra los estímulos sensoriales antes dicho. Esos estímulos sensoriales, la idea es que el objeto se pueda hacer distinguible y en este caso los pensamientos y las ideas son vistas como objetos. La segunda es la fantástico emocional. Como su nombre le indica, está dividido en el nivel emocional y en el nivel fantástico. En el nivel emocional es como la reacción que se tiene a lo percibido, es decir, cómo el objeto construye esa representación y esa experiencia a través del objeto percibido. Y en el nivel fantástico, también llamado mente inferior o mente imagen, lo que quiere dar a entender es la forma más sencilla de presentar las imágenes. El tercero es la mente representativa, la cual es la que adquirimos
aspectos, símbolos e iconos. Estos tres se relacionan mucho porque el símbolo no solo se ve como un simple símbolo, sino que el símbolo va más allá de la imagen. Entonces, la imagen es la representación gráfica de algo y el símbolo es la representación verbal de ese algo. Entonces, lo que se quiere entender aquí es que el símbolo necesita una operación cognitiva más compleja, mejor sofisticada y superior. Bueno, la cuarta estructura, que es la mente regla rol, es cuando la mente comienza a asumir el rol de los demás, o sea, como en una fase más compasiva, y esta también puede llevar operaciones tales como la jerarquización, la clasificación, la multiplicación y la división. La quinta estructura es la mente reflexiva formal, que es cuando la mente no solo piensa en el mundo, sino que también puede pensar sobre el pensamiento, o sea, hacer como una introspección. Se puede también hacer un razonamiento hipotético o deductivo. La visión lógica o la intuitiva lógica. Y esta estructura sirve para lo que es que la mente pueda establecer relaciones, redes de relaciones que aparecen con la capacidad de sintetizar ideas, reaccionar a verdades, coordinar ideas, integrar y coordinar los conceptos. Bueno, yo les voy a explicar el nivel psíquico o nivel 7. En este nivel vamos a hablar de la culminación de la visión lógica. Entonces es cuando se abren los dominios trascendentales o transpersonales y se empieza a hacer la contemplación de la mente iluminada. O sea, no se llega hasta la mente iluminada, sino que se empieza a hacer una idea de la mente iluminada. Entonces, ahí es cuando hablamos, por ejemplo, del tercer ojo en el budismo y la parte preliminar de la meditación para poder llegar hasta este punto. Es cuando el individuo se empieza a hacer preguntas sobre quién soy yo o por qué estoy aquí y es más allá de la existencia propia de sí mismo. Luego de esto pasamos al nivel 8, que es el nivel sutil, que es cuando ya hay un despertar de la conciencia hacia la iluminación. Cuando el individuo tiene más la relación en la importancia del yo, de los otros y del mundo como tal. Por ejemplo, aquí hablamos en diferentes culturas, como hablamos de psicología integral, entonces tenemos que integrar las partes occidentales y orientales. Entonces, por ejemplo, también lo podemos entender el sutil como la unión con Dios, dependiendo de la intención, de la cultura, de la sociedad. Y si no hay una creencia de un Dios como tal, entonces hablamos de la conexión propia del ser trascendental, de la ontología que busca las experiencias meditativas para llegar a la conexión con sí mismo. Ok, ya hablando de los últimos dos estructuras, tenemos el noveno y el décimo. El noveno es el causal. Se entiende que en estas dos etapas ya la conciencia está completamente madura y está ascendiendo a una iluminación. Entonces, el causal se entiende como despertar espiritual. Cuando ya hemos pasado a través de todas estas estructuras, hemos madurado y hemos ido tras un viaje, digamos, explicándolo así, un viaje de evolución en cuanto a la conciencia, y el causal es una de sus puertas a lo último. El último, que es el décimo nivel, se entiende ya es cuando nos convertimos, el ser se convierte, la conciencia se convierte en un espíritu absoluto, se une con todo lo que conocemos y llegamos a una iluminación absoluta y última. Bueno, les voy a explicar sobre los estadios de transición planteados por Ken Wilber. Para esto vamos a hacer un paralelismo entre Piaget y Colbert. Piaget se divide en 4 etapas. La primera es la sensorio-motriz, la cual es cuando la persona empieza a generar sonidos, a hacer balbuceos. La segunda es la etapa preoperacional, la cual es cuando la persona empieza ya a adquirir un lenguaje y a pensar de forma simbólica. Pero para poder llegar a esta etapa, se tuvo que haber desarrollado la primera etapa. La tercera etapa es la operacional concreta, la cual ya la persona empieza a tomar las leyes de la conservación
Y la última etapa es la etapa de operaciones formales, la cual ya la persona empieza a tener un pensamiento lógico y complejo. Pero pues lo mismo, para poder llegar a esta última etapa, se tuvo que haber desarrollado la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Eh, por el lado de Kohlberg son tres etapas. La primera etapa es la etapa preconvencional en la que se encuentra el estadio 1 y 2. En esta etapa es cuando la persona o el niño hace las cosas por la consecuencia, la recompensa o el castigo que va a recibir. La siguiente etapa es la convencional, en la cual se encuentra el estadio 3 y 4, que es en la que la persona se siente identificada con un grupo. Entonces lo primordial es lograr convencer al grupo para poder ser acogido en un grupo. Y en la última etapa es la etapa postconvencional en la que se encuentra el estadio 5 y 6, en donde, en donde se habla de las leyes, de los principios morales que tienen un peso mayor que las normas. Es decir, aquí ya entra, ya acá entra, se emplea el principio moral que dice hacer al otro lo que quiero para mí. Entonces, el siguiente concepto es la sensación de identidad. Esta se puede, para entenderla mejor, vamos a hacerlo con una estructura, con una metáfora que podría ser, por ejemplo, una escalera, que es como la gran escalera del ser. Entonces, en esta escalera, el self es el que asciende y cada uno de los distintos peldaños es el ascenso del self que accede a una visión o una perspectiva diferente de la realidad. Esta tiene como consecuencia la sensación de identidad que conlleva una moralidad y un conjunto de necesidades diferentes. Y estos cambios en la sensación de identidad varían en el nivel que se supone la transformación del ser y la sensación de identidad. Mi compañera y yo hablaremos de las estructuras del self, que son 6. Entonces, empecemos. Primero está identificación. Entonces, identificación es la primera estructura. Se reconoce que en esta parte distingo entre un ser absoluto y total a un ser central y personal. ¿Cómo hacemos esta distinción? Básicamente la hacemos a través de la negación de lo que no somos nosotros. Entonces reconocemos que somos nosotros mismos porque no soy alguien más. Entonces, la segunda estructura se llama organización. Pensemos en la conciencia o en el self como un marco de referencia, donde vamos a recurrir varias veces en nuestra vida y en nuestras experiencias para medir actividades que tenemos que tomar o estados de ánimos que tenemos que tomar también. La tercera es voluntad. Como lo expresa su nombre, es esto prácticamente libre albedrío de hacer y tener voluntad de hacer cualquier cosa, pero esto viene con una limitación y una restricción, que básicamente podemos ser libres hasta donde nuestras adaptaciones nos permitan serlo. Entonces, básicamente. Bueno, yo les voy a hablar de la defensa. Son aquellos mecanismos que utilizamos como estrategias para hacer frente a la realidad. Básicamente es eso. Son los mecanismos de defensa que hacemos de manera jerárquica, que si son mal utilizados pueden generar patologías. Cuando hablamos del metabolismo, ya hablamos como de la asimilación de la experiencia. Entonces, digamos, podemos entender esta parte como un sistema digestivo. Entonces, primero se debe digerir la experiencia de forma correcta para que no vaya a crear una especie de indigestión psicológica que nos llevaría a una patología. Sin embargo, en el proceso de metabolismo, básicamente procesamos en ciertos niveles de conciencia ciertos eventos. Entre ellos tenemos eventos emocionales, físicos, mentales y espirituales, que son los que debemos procesar para poder así asimilar la experiencia. Por último tenemos la navegación, que es básicamente cuando el self navega entre los distintos peldaños. Entonces, por ejemplo, que es lo que nos va a hablar Gabriela más adelante, cuando hablamos de los impulsos, entonces el self necesita navegar hacia adelante, entonces lo que hace es empezar a negar lo anterior para poder navegar hacia adelante. Pero asimismo, si quiere conservar esa posición o ese lugar de desarrollo,
entonces tiene que hacer la parte de conservación del lugar, de mantenerse ahí, para poder así avanzar o más bien descender en la escalera del desarrollo. Entonces, ahora hablaremos de la cualidad psicoanalítica del ego, que son los impulsos. Este se divide en dos, eros y tánatos. Eros constituye un impulso hacia la integración, la consolidación, la unión y la conservación. Este primer instinto físico es como de establecer unidades cada vez mayores y conservarlas. O sea, ya como en un resumen, es como reunir todas estas unidades. Por su parte, tánatos es como un impulso hacia la diferenciación, la separación, la disgregación y la negación. También este segundo objetivo es como disgregar relaciones, disolverlas o negarlas. Y estas ambas funciones son específicas de la fase y son igualmente necesarias para el desarrollo global. Bueno, ya para las conclusiones, para concluir sobre los estadios de transición, en Piaget eran estructuras básicas porque una depende de la otra. La segunda depende de la primera para poderse desarrollar y así sucesivamente. Mientras que en, en Holberg, esas son estructuras transicionales porque se niega la anterior y pues no depende de la anterior. Ok, a modo de conclusión ya en cuanto a qué es la revolución de Colbert. Entonces, por qué se piensa que el pensamiento de Ken Colbert fue revolucionario? Básicamente se piensa que el pensamiento de este señor fue revolucionario es porque trató de hacer un mapa global que no tuviera límites ni ninguna restricción de Oriente a Occidente, que no variara de una cultura a otra. Básicamente también tenía una visión integral en cuanto a la existencia de la humanidad a través del desarrollo de la evolución de la conciencia. Y pues básicamente por eso es que se caracteriza Ken Colbert como el mayor exponente de la psicología integral y que su pensamiento se considera como una revolución. Yo la reflexión que quiero hacer es, digamos, en las estructuras básicas, lo podríamos relacionar las primeras con Piaget, con las estructuras que hace Piaget. Sin embargo, lo que decía Vale, lo que hace revolucionario el método es básicamente las últimas estructuras, cuando hablamos más de algo más trascendental, algo más allá de la existencia misma. Y también quiero hacer un aporte sobre los impulsos, básicamente que vemos desde Freud, desde Eros y Thanatos, y verlo, o sea, ver los impulsos de represión no como algo negativo, sino como la aceptación de la muerte. Entonces, lo vemos como que se acepta la negación del nivel anterior, se acepta la muerte de ese nivel para poder seguir avanzando en los otros. Entonces, eso no lo queremos ver como algo de represión negativa, sino como algo que nos ayuda a avanzar en el desarrollo psicológico. Ya finalizando, una conclusión en general de la investigación es que pues esta investigación está dotada de una gran capacidad tanto de análisis como de síntesis y también que posee un amplio conocimiento del pensamiento oriental hinduista y oriental budista. También que posee un punto de vista filosófico occidental que establece una gran conexión entre todos los conceptos y por eso es que Ken Wilber es un autor fundamental dentro del área de la psicología integrativa. Ok, entonces eso sería todo por la exposición. Muchas gracias por su atención.